Buenos días, en este último video vamos a hablar sobre la parte F, la última parte de nuestro documento, que es la normalización. Aquí tenemos 25 preguntas. Bueno, la número 96 empieza. ¿Qué problema principal resuelve la normalización en bases de datos? Bueno, la normalización evita la redundancia y la inconsistencia de los datos. En pocas palabras, sirve para que la información no se repita innecesariamente y se mantenga organizada. 97. ¿Qué significa la dependencia? La dependencia funcional en el contexto de la normalización. Bueno, una dependencia funcional ocurre cuando el valor de un atributo depende del valor de otro. Por ejemplo, si conozco el número de identificación de un estudiante, automáticamente sé su nombre. ¿Qué condiciones debe cumplir una tabla para estar en 1FN? Bueno, para estar en primera forma normal, cada campo debe tener un solo valor, es decir, ser atómico. Ya este tema lo habíamos tratado sobre la atomicidad. No deben existir grupos repetidos ni listas dentro de una celda y todas las filas deben ser únicas. ¿Qué ejemplos muestran la necesidad de eliminar atributos multivaluados en 1FN? Por ejemplo, si en una tabla de clientes hay una columna llamada teléfonos con varios números separados por coma, esto va a romper la primera forma normal. Lo correcto sería crear una tabla aparte llamada teléfonos clientes, donde cada número se relacione con el cliente correspondiente. ¿Qué problemas corrige la 2FN relacionados con dependencias parciales? Bueno, la segunda forma normal elimina las dependencias parciales, es decir, cuando un atributo depende solo de una parte de la clave compuesta. ¿Qué va a pasar? Esto nos va a evitar duplicaciones y nos va a asegurar que cada dato dependa completamente de la clave primaria. ¿Cómo se identifica una independencia parcial de una relación? Bueno, se nota cuando un atributo no clave depende solo de una parte de la clave compuesta. Por ejemplo, si en una tabla ventas con una llave ID cliente o ID producto aparece el nombre del cliente, ese atributo depende solo de ID cliente y no de toda la clave. Hay una dependencia parcial. Vamos a subir aquí. ¿Qué requisitos debe cumplir una relación para estar en 3FN? Bueno, primero, la tabla cumple cuando la segunda y además ningún atributo no clave depende de otro atributo no clave. Es decir, todos deben depender únicamente de la clave primaria. ¿Qué diferencia hay entre 3FN y Voice Code BSNF? Bueno, la NF es una versión mucho más estricta de la tercera forma normal. En esta forma, incluso las dependencias entre claves candidatas se eliminan. Se aplica cuando hay más de una clave candidata y una depende parcialmente de otra. ¿Qué problema resuelve BCNF que 3FN no logra resolver? Bueno, BCNF corrige los casos en los que una clave candidata depende de otra clave candidata. Aunque eso no rompe la 3FN, sí puede causar redundancia. Con BCNF se garantiza que cada determinante sea una clave válida.
ponerlas aquí. Esto aquí se ve mucho más claro. ¿Qué redundancias elimina la 4FN? Bueno, la cuarta forma normal elimina redundancias causadas por dependencias multivaluadas. Esto pasa cuando un registro tiene varias listas de valores independientes. Al aplicar la 4FN se separan esas listas en tablas distintas para evitar así combinaciones innecesarias. ¿Qué significa independencia multivaluada en el contexto de la 4FN? Bueno, ella va a significar que un registro tiene dos o más conjuntos de valores que no dependen entre sí. Por ejemplo, un estudiante puede tener varios teléfonos y varios correos, pero los teléfonos no dependen de los correos, por lo tanto deben guardarse en tablas separadas. ¿Qué problemas de redundancia aborda la 5FN? Bueno, esta 5FN va a corregir redundancias más complejas que ocurren por dependencias entre varias tablas intermedias. Su objetivo es descomponer las relaciones para evitar repeticiones indirectas y así asegurar que la información pueda reconstruirse sin pérdida. ¿Qué ejemplos muestran una descomposición sin pérdida? Bueno, vamos a ver, si tenemos una tabla pedido, producto, proveedor, se divide en tres tablas: pedidos, productos y proveedores. Al hacer un join entre ellas, debería poder reconstruirse la tabla original sin que falte ni se duplique información. Eso es una descomposición sin pérdida. ¿Qué papel juega la preservación de dependencias en la normalización? Bueno, ella va a garantizar que después de dividir una tabla, las reglas de dependencia funcional sigan cumpliéndose. Se va a mantener la integridad de las relaciones entre los datos, incluso después de la descomposición. Vamos a subir. ¿Por qué no siempre conviene llegar a formas normales avanzadas en bases reales? Porque mientras más se normaliza, más tablas se crean y más complejas se vuelven las consultas. En bases de datos grandes, esto puede afectar el rendimiento. Por eso en muchos casos se detiene el proceso en 3FN o BCNF, buscando un equilibrio entre orden y eficiencia. ¿Qué impacto tiene la normalización en el rendimiento de las consultas? Bueno, la normalización mejora la coherencia de los datos, pero puede hacer que las consultas sean más lentas, porque se necesitan más uniones entre tablas. Sin embargo, también reduce el tamaño de la base y facilita las actualizaciones. ¿Qué factores justifican la desnormalización en un diseño? Bueno, la desnormalización se aplica cuando se busca más velocidad, especialmente en sistemas donde se hacen muchas lecturas o reportes. Vamos a subir aquí. Eso, perfecto, aquí se ve claro. No. ¿Qué riesgos trae la desnormalización excesiva? Bueno, el principal riesgo es volver a tener datos duplicados e inconsistentes. ¿Qué ejemplos reales ilustran la necesidad de balancear normalización y rendimiento? Bueno, imaginemos un sistema de facturación. Las tablas muy normalizadas pueden requerir demasiados joins para generar una factura completa. En estos casos puede ser útil tener una tabla resumen con los totales ya calculados para acelerar las consultas. ¿Cómo se relaciona la normalización con la escalabilidad de sistemas modernos? Bueno, la normalización ayuda a que los datos sean más limpios y organizados.
¿Esto qué va a hacer? Va a facilitar escalar y distribuir el sistema en varios servidores. ¿Qué papel juega la normalización en la prevención de anomalías de inserción? Bueno, va a evitar que tengamos que ingresar datos innecesarios para poder agregar un determinado registro. ¿Qué anomalías de actualización resuelve la normalización? Va a evitar tener que modificar el mismo dato en varios lugares. Por ejemplo, si el nombre de un proveedor aparece repetido en muchas filas, cambiarlo en una sola tabla central elimina el riesgo de inconsistencia. Vamos a colocar esto: 18, 19, 118, 119, 120. Bueno, ¿qué anomalías de borrado se previenen con la normalización? Evita que al eliminar un registro se borre información importante por error. Por ejemplo, si al borrar una factura también desaparece el cliente porque estaban en la misma tabla, eso es una anomalía. ¿Cómo se aplican las formas normales en bases de datos no relacionales? Bueno, aunque las bases no SQL no siguen las mismas reglas que las relacionales, se aplican principios parecidos para evitar redundancia y mantener consistencia. Por ejemplo, en MongoDB se estructuran bien los documentos para que los datos estén organizados y sean fáciles de consultar. Con la última, ¿por qué la normalización sigue siendo relevante a pesar de los avances en Big Data? Bueno, porque incluso con las nuevas tecnologías los datos deben ser coherentes y confiables. Y la normalización precisamente va a garantizar la calidad, va a evitar duplicaciones y va a facilitar integrar información de diferentes fuentes. Aunque cambie la tecnología, los principios siguen siendo fundamentales. Bueno, muchísimas gracias por la atención prestada. Que tengan un excelente día.